Procedemos ahora a implementar el modelo descrito previamente. Tenemos datos, el último dato histórico de la utilidad operativa después de impuestos y el último dato histórico del capital invertido y además el último dato histórico de la deuda. Tenemos un periodo explícito de proyección de 5 años entre 2020 y 2024 y tenemos un periodo posterior ya no explícito, sino que asumimos que a partir de este último año, en este caso el 2025, todos los crecimientos posteriores se harán a una tasa que consideramos la tasa de crecimiento a largo plazo, que en este caso es un 4%. Este es un supuesto muy importante, entre otras cosas porque la mayoría de veces que se hace una valoración, el valor presente de este valor que recibe el nombre de valor de continuidad es más importante que el valor presente de todos los flujos previos reunidos. Veremos si eso se da aquí o no. Procedemos entonces a proyectar la utilidad operativa después de impuestos y el capital invertido a la tasa de largo plazo. El valor anterior, por supuesto, por 1 más G. Lo fijamos porque utilizaremos este valor, esta fórmula varias veces, en particular abajo, porque el capital invertido crece de la misma manera. Estimamos la diferencia de capital invertido, periodo actual menos el anterior. Copiamos esta formulación hasta el siguiente periodo. Estimamos así el flujo de caja libre, que no es otra cosa que el NOPAT, menos esa inversión. Vemos que ese valor es positivo para nuestros supuestos. Aquí obtenemos la fórmula del último periodo, del flujo de caja libre que utilizaremos para hallar el valor de continuidad. Esta fórmula, como se dijo en la explicación previa, se puede estimar de dos maneras. Una, como está planteada ahí, como el NOPAT del periodo siguiente al último periodo explícito, en este caso el 2025, el NOPAT 2265 menos la diferencia en capital invertido, y el capital invertido a su vez también creció al G. Esta es la primera opción. Si nos vamos a la celda A19 y ponemos 2, cambiamos de valor y obtenemos una cifra, en este caso más optimista. Lo que estamos haciendo es que el flujo de caja libre del periodo actual, anterior, 2771, es proyectado al siguiente periodo a la tasa de crecimiento de largo plazo, que es lo usual. Si vemos de forma importante el impacto que tiene la diferencia. Luego necesitamos saber el valor de la deuda. Este es un dato de entrada. También pronosticamos la deuda crece a la misma tasa, AG. Siempre es importante decirlo, después del último periodo explícito, los crecimientos de todas las variables de la empresa son iguales. Todas las variables crecen AG. Y si estamos hablando de niveles de endeudamiento, el nivel de endeudamiento permanece constante de ahí en adelante. Ese es uno de los supuestos que está detrás de este valor de continuidad. Con la deuda podemos proceder entonces a estimar el escudo fiscal de la deuda, que es el dinero que nos ahorramos por estar endeudados. Y ese dinero, el escudo fiscal, es básicamente el pago de interés, que es el valor de la deuda por el costo de la deuda, multiplicado por la tasa de impuestos. Como esta es una deuda vencida, entonces para estimar el escudo fiscal, utilizamos la deuda del periodo anterior, lo multiplicamos por el interés, fijamos ese valor, por supuesto, porque asumimos que este valor es fijo. Este modelo permite cambiar las tasas. No hay ningún problema al realizar eso. Sin embargo, pues habría que cambiar el modelo, por supuesto, la forma de calcular la plantilla. Tenemos entonces ya el escudo fiscal. Este es el dinero ahorrado por estar endeudado
en ese primer año y lo estimamos hasta el último año, el 2025, que ya está por fuera del periodo explícito de proyección. Ahora vamos a estimar el valor presente del escudo fiscal de la deuda. Como asumimos que hay un crecimiento geométrico exponencial a partir del 2025, podemos estimar los valores presentes de esos gradientes utilizando la fórmula usual, que básicamente nos dice que el valor presente debe ser igual al flujo de caja del siguiente periodo descontado a la tasa apropiada. En este caso estamos hablando del escudo fiscal, o sea que tenemos que hallar la tasa apropiada del escudo fiscal. Utilizamos esta celda. No la debemos fijar porque no tenemos otra celda parecida. Le restamos el G, esta es la fórmula del gradiente, y ya tenemos esta estimación. Para hallar los valores previos en este modelo recursivo, iterativo, donde nos vamos del futuro hacia el presente, entonces, literalmente lo que hacemos es sumar este valor obtenido previamente más el escudo fiscal de ese mismo periodo, que es el valor adicional que obtenemos, descontado nuevamente a la tasa del escudo fiscal de la deuda, que ya sabemos que está especificada aquí. Este valor, esta fórmula, aplica desde este periodo hacia atrás, por esto que el modelo se comporta igual. Cada periodo tenemos el valor de la empresa en el periodo subsiguiente más el valor del escudo fiscal de ese periodo. Entonces, llegamos a que el valor presente del escudo fiscal es 10.809. Vamos a estimar el valor de la empresa desapalancada, como ya lo habíamos visto previamente. Este cálculo es igualmente sencillo al anterior, no es otra cosa que el flujo de caja libre del periodo siguiente, de la forma en que lo hayamos calculado, dividido entre la tasa de descuento, K0, menos la tasa de crecimiento de largo plazo. De nuevo, esto es un gradiente. Y el siguiente periodo aplicamos la fórmula que ya conocemos. Traemos ese valor obtenido más lo que se obtuvo en ese periodo que no está aún considerado, el flujo de caja libre de ese periodo, y lo descontamos a 1 más la tasa apropiada, que es K0. La fijamos, eso sí, y con esta celda podemos proceder a copiarla, a devolvernos hasta el periodo 0. Ya con esto hemos hallado el valor de la empresa desapalancada de forma muy simple. Y para hallar el valor de la empresa apalancada, pues simplemente le sumamos el valor que habíamos calculado previamente, el escudo fiscal. De una forma un poco repetitiva, pero bueno, así es posible que sea más claro. Y la suma de esos dos valores nos permite hallar el valor de la empresa. Recuerden, es la suma del valor del escudo fiscal más el valor de la empresa desapalancada en cada periodo. Con eso ya hemos valorado la empresa, es un procedimiento muy simple. Si queremos, por supuesto, el valor del equity del patrimonio, le restamos el monto de la deuda, que ya conocemos, y ese es el valor del patrimonio. Si queremos hallar el valor por acción, dado que tenemos el número de acciones, pues lo único que hacemos es dividir este último valor entre el precio por acción, entre el número de acciones, perdón, y nos da ese resultado, el precio por acción. 744, este es un dato a 31 de diciembre del 2019, este es un dato pues, que no es relevante. Pero el siguiente dato ya es un dato relevante, este ya es el dato que nos interesa, pongámoslo en un cuadrito, porque este es el dato de final del año, del primer periodo explícito de proyección, que es usualmente el que más se mira. Entonces nos está diciendo que el precio de la acción por
nuestro modelo es de 7,74. Este valor cambia dependiendo de los supuestos. Por ejemplo, si en vez de usar la definición del flujo de caja libre del último periodo, del periodo ya no explícito, esa definición era f de flujo de caja libre de t-1 por 1 más g. Si la cambiamos a crecimientos independientes, encontramos que ese valor de 7,70 y pico ya no es el mismo. Fíjense lo negativo que es esta estimación, 2,98. Otro factor que impacta el valor de la empresa es la tasa de descuento del escudo fiscal. Si a esa tasa de descuento del escudo fiscal ya no usamos, en este caso el supuesto inicial era que era casero, o sea que más o menos la deuda depende del valor de la empresa, pero si usamos esta tasa, la tasa del costo de la deuda, ese valor cambia, sube un poquito, 3,64. Entonces vemos que estos resultados generan 4 posibilidades. En la parte inferior tenemos esos 4 posibilidades. El modelo estándar, que es descontar esto, usar el flujo de caja libre descontándolo a la tasa desapalancada, o el modelo de proyectar el flujo de caja libre por 1 más G, descontándolo al costo de la deuda. Ese es otro valor que también se usa, la 840, y la menos optimista, y eso es la de utilizar la primera definición, que era que el NOPAT y el capital de inversiones, el capital invertido, se proyectan en forma independiente. Con esto hemos terminado la implementación de nuestro modelo sencillo, como se ha especificado en la introducción de este video. Este no es el único método, hay muchos métodos que se pueden implementar, no son difíciles, no son de una implementación muy complicada, pero por supuesto implican un poco más de trabajo. El hecho es que utilizar este método o los otros que se plantearon nos da el mismo resultado.